el doctor Kinger Mosquete, no solamente experto en los temas de seguridad social, catedrático con una trayectoria de más de 20 años en el ejercicio del derecho de la seguridad social, formador de formadores en este tema. Kinger, bienvenido nuevamente por aquí, querido amigo. Buenas tardes, querido amigo Robert, claro que sí. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros como cada lunes. Hoy queremos conversar, Robert, sobre algunas novedades interesantes que han Sí. sucedido en esta última semana. Primero, el anuncio de la CISARRIL, de que ha pagado ya más de 700 millones de pesos por concepto de subsidios por maternidad y lactancia y por enfermedad común solo en lo que va de este año. Para el corte del mes de julio, algo interesante. Kinger, si me perdona, sé que No? tú tienes interés en este tema y para la información a la audiencia, pero me surge una inquietud porque veo que me escriben algunos amigos en las redes sociales cuando anuncié tu participación. Me dijeron, pregúntele al doctor si la situación laboral de los jóvenes que están atrapados en la mina, específicamente, me imagino que el dominicano, no sé si para el colombiano también esto cubre, los temas de accidentes laborales y qué beneficios pudieran tener posterior a este hecho, que sabemos que van a haber consecuencias aquí emocionales por esto. Y me perdona, pero es porque los amigos están interesados también en preguntarte esto, Kinger, por favor. Cómo no, pero precisamente esa es la razón de ser de este espacio, educar a la gente, y qué bueno que están expresando sus inquietudes para enfocar nuestra participación. Sí, Mira, claro. en el caso de esos dos mineros que están retenidos, digamos, ahí atrapados en esa mina en Maimón, me parece, ¿verdad? Correcto. Pues mira, los trabajadores están protegidos por el seguro de riesgos laborales tan pronto son ingresados a la nómina. Desde que son ingresados a la nómina, que son registrados ante la Tesorería de la Seguridad Social a través del SUIR, el Sistema Único de Información y Recaudo, ya están protegidos. El mismo día de trabajo, 5 minutos después de empezar a trabajar, en el momento del trabajo, resbaló en unos escalones o en el camino hacia su trabajo o durante el almuerzo o durante su trabajo, tiene un accidente o adquiere una enfermedad de origen laboral. En este caso, esos trabajadores ahí atrapados pueden estar padeciendo, si es que no tienen golpes o heridas como resultado de los derrumbes, pues hay otras patologías que pueden padecer, pueden quedarse con estrés postraumático, traumas y otro tipo de patologías que están cubiertos por el seguro de riesgos laborales. ¿Qué le cubre el seguro de riesgos laborales? Si es que tuvieran algún desmembramiento, alguna herida, los tratamientos como resultado de ese accidente o enfermedad laboral. Ellos pudieran, la situación de estar ahí retenidos, atrapados, puede provocar en ellos algún tipo de patología como estrés postraumático. Y todo el tiempo que esos trabajadores requieran estando en licencia médica para recibir tratamiento, apoyo psicológico y hasta psiquiátrico si se quiere, y cualquier medicamento que se le indique para la ansiedad y todo eso está cubierto íntegramente, 100% por el seguro de riesgos laborales. Pero si esos trabajadores, Dios no lo quiera, los libre y los guarde, jóvenes luchadores, familia dominicana y extranjeros que vienen en busca de mejor vida a nuestro país, si Dios no lo quiere, le sucediera algo durante el rescate, se considera también un accidente laboral y la familia puede recibir una pensión por viudedad en el caso de las esposas o las parejas, y los hijos una pensión hasta que tengan 18 años y hasta 21 si estudian, y si tuviera algún hijo especial, una pensión vitalicia en razón del salario registrado del trabajador. Así es. Muy buen dato, Kinger, ese que da, y sé que debe llevarle un poquito de tranquilidad, porque como has dicho, no es la parte económica, pero permite aliviar el dolor para la familia, para poder seguir hacia adelante. Kinger, algo muy importante, muchas personas se preguntan, ¿implica esto algún tipo de indemnización de manera directa de la empresa? O si lo contempla la ley, indemnización económica para estos empleados. La ley establece indemnización en los casos de desmembramiento o que como resultado del accidente o la enfermedad laboral hayan caído en alguna inutilidad de alguna parte de su cuerpo, como un desmembramiento, por ejemplo, han perdido la capacidad auditiva. El seguro de riesgos laborales le cubre todo procedimiento médico quirúrgico, prótesis que requieran para mejorar su capacidad auditiva, por ejemplo, pero también si caen en una discapacidad permanente por un tema psicológico o algo así que le inhabilita para el trabajo, igual van a recibir una indemnización más la correspondiente pensión por el resto de su vida, si fuera el caso. Ojalá, por supuesto, no ocurra nada de eso, pero ahí ellos tienen esa garantía en virtud de lo que establece la ley 8701 y el reglamento del seguro
de riesgos laborales. Excelente. Kinger, perdóname, pero ya la audiencia ya está totalmente informada en cuanto a esta inquietud que han presentado. Tú iniciabas explicando unas decisiones en cuanto a la CISARRIL y demás, si podemos retomar, por favor. ¿Cómo no? Habíamos en sesiones anteriores, habíamos hablado sobre lo que son los beneficios, las prestaciones económicas del seguro familiar de salud, que entre ellas están el seguro, las prestaciones económicas por enfermedad común, se conoce aquí como subsidio por enfermedad común, subsidio por maternidad y subsidio por lactancia. Y daba a conocer el superintendente de Salud y Riesgos Laborales la semana pasada de que al cierre del mes de julio se habían pagado ya unos 700 millones de pesos porque tuvieron algún retraso por un tema un tema técnico operativo que ocasionó algunos retrasos, y él anunció que ya se habían puesto al día con esas obligaciones. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay muchas empresas y muchos trabajadores que no han agotado ese proceso todavía por desconocimiento, aunque no lo creas. El subsidio por maternidad y lactancia inició el 1 de septiembre del año 2008, el subsidio por enfermedad común el 1 de septiembre del año 2009, pero todavía hay empleadores y trabajadores que no conocen de ese beneficio de la seguridad social de nuestro país y consecuentemente cuando tienen un trabajador de licencia por enfermedad común o licencia por maternidad, pues no lo reportan y mucho más afectan también a la trabajadora al no registrar el nacimiento de su bebé, con lo que le penalizan a ella para que no reciba el subsidio. Así que si alguno de ustedes que nos está viendo, empleador o trabajador, ha tenido una licencia por una discapacidad temporal de una enfermedad común, puede perfectamente acercarse a su empleador y recordarle que debe registrarlo a través del SUIR para iniciar el proceso de reclamo del pago del subsidio por enfermedad común. El subsidio por enfermedad común es un reembolso que hace la Seguridad Social al empleador, recordemos, equivalente al 60% del salario cotizable del trabajador por el periodo en que esté de la licencia por esa enfermedad común. Okay. Kinger, una pregunta. Tú dices que debe hacer un reporte. En caso de que no se lleve a cabo este reporte, ¿el empleador tiene alguna consecuencia o penalidad como establece la ley? Claro, la ley le establece sanciones, son fundamentalmente sanciones económicas en términos de cantidad de salarios mínimos, 50, 200, dependiendo si es recurrente en estas omisiones, pero por lo general es por desconocimiento y ese desconocimiento por lo general está afectando al propio empleador, porque lo cierto es que en la práctica los empleadores, cuando el trabajador está de licencia, pues le siguen pagando. Entonces, en términos prácticos, es un reembolso al empleador por el salario que le paga el trabajador, al cual ese empleador no está obligado, en virtud de lo que establece la ley 8701, a pagar a ese trabajador que ya es beneficiario de esa garantía del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así es que, aunque hay una consulta que le hizo la CISARRIL en algún momento a la DIDA, y la DIDA le dijo que esos derechos pueden perderse a los 5 años si es que no han reclamado el pago de esta prestación. No obstante, por tratarse de derecho fundamental, la seguridad social es un derecho fundamental, consecuentemente son derechos inalienables, son derechos que son imprescriptibles. Si usted se enteró 7 años después, claro, no espere los 7 años, pero si usted no actuó con una solicitud porque desconocía, puede hacerlo en cualquier momento, claro que sí. Muy bien. Kinger, muy importante. Quisiera seguir ahí mismo porque sé lo interesante que es esto. Kinger, hablaste de 5 años, pero tú sabes que tenemos una población totalmente desinformada en estos temas. Mira que primera vez alguien toma la iniciativa que tú has tomado de venir a hablar de seguridad social en la televisión. Fíjate que esto no es frecuente, no es muy limitante 5 años, muchas veces para ciertos reclamos que tiene nuestra población. Y quiero aprovechar ese pie ahí que te dejo, porque veo casos de que hay en estos tiempos que veo empleados que están tratando de hacer algunos cambios para optar por temas de pensiones, Kinger. Sí, bueno, es interesante porque casualmente el jueves de la semana antes pasada, si mal no recuerdo, hubo una asociación de empleados públicos que hizo un piquete frente a la sede, al edificio, la Torre de la Seguridad Social, que es el edificio que aloja al Consejo, el Salón de Reuniones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde ellos pedían que se autorice el traspaso de estos desde el régimen de capitalización individual, o sea, que están en AFP, que autoricen la vuelta al sistema de reparto, o sea, que estén en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado con cargo al Ministerio de Hacienda. ¿Y esto por qué? Porque ellos entienden que cuando se afiliaron a una administradora de fondos de pensiones,
en aquel momento, y como ha reconocido el propio Consejo en varias resoluciones, hubo una afiliación masiva sin que la gente supiera, tuviera conocimiento pleno de los derechos y garantías que tenían en un régimen o en otro. Pero escúchame, ¿ve lo mismo que estamos hablando del desconocimiento? Sí. Mira cómo tú optas por una elección que no sabía que te podía beneficiar en cuanto a una y otra. Claro, entonces algunos eligieron afiliarse a una AFP siendo derechohabiente ya para una pensión del sistema de reparto o estar muy próximo a cumplirla, entonces después, cuando la DIDA empieza finalmente en operación, que es la institución que tiene el mandato por ley creada exclusivamente para informar, representar y defender a los afiliados del sistema dominicano de seguridad social. Te interrumpo ahí porque es necesario. Cuando hablamos del sistema de reparto, es lo que la población entiende como las pensiones a través de Hacienda. Exactamente, las pensiones a través de Hacienda y una dependencia del Ministerio de Hacienda, que es la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, la DGJP. Que tú le preguntas a cualquier ciudadano a dónde son esas pensiones y te dice a través del gobierno. Exacto, el gobierno. Las pensiones de finanzas te dicen todavía. Sí, así es. Pues mira, lo cierto es que bajo la ley 379 era una ley hasta cierto punto más ventajosa al momento de pensionarse. Muy bien, sí. Hasta ese punto es perfectamente conveniente. ¿Por qué? Porque en esos casos, dependiendo de la cantidad de años que tenga la persona trabajada en la administración pública, podía recibir de un 60, un 70, hasta un 80% de su salario, y si ha acumulado 35 años, pues una pensión del 100% de su salario, siempre que no pase el tope de 8 salarios mínimos, que en este caso está en el Estado en 10,000 pesos, o sea, hasta 80,000 pesos. No es ventajoso así, si a ti te desvinculan del trabajo y no has solicitado la pensión, pues fácilmente pierde todos esos años acumulados, que no sucede en CCI. O sea que cada modelo tiene su ventaja y su desventaja, pero lo cierto es que muchos se afiliaron en el modelo de CCI, o sea, con una AFP, por desconocimiento, y esa Asociación de Empleados Públicos está pidiendo que se ordene el traspaso de ellos al modelo de reparto para poder aplicar con una pensión a la que ya son derechohabientes y que serían unas condiciones mucho más ventajosas, toda vez que sabemos que la proyección, la tasa de reemplazo está entre un 22 y un 30% de lo que representaría la pensión con relación al último salario del trabajador. Reclaman esos trabajadores también en el seno del Consejo de la Seguridad Social, en un piquete que hicieron ahí, que también se elimine el tope de los 8 salarios mínimos para el régimen de reparto, como tienen otras instituciones, lo tiene el Poder Judicial, lo tienen los trabajadores del Poder Legislativo, pero también lo tienen los trabajadores del Servicio Exterior y otras instituciones. Ellos quieren que se les quite ese tope y hasta cierto punto no es injusta su llamado, toda vez que en la actualidad se está cotizando hasta 20 salarios mínimos. Entonces, si tú estás cotizando hasta 20 salarios mínimos, no me condiciones la prestación, los beneficios, hasta el tope de 10 salarios mínimos, y yo te estoy cotizando en base a 20 hasta un tope de 20, aquellos que tienen la fortuna de ganarlo. Vamos a dejarlo hasta ahí, pendiente para el segundo encuentro, seguir desarrollando ese tema de pensiones, que tú sabes, como hemos dicho, el desconocimiento que existe en este sentido, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Excelente, hermano. Señores, nosotros hacemos una pausa, agradecido siempre de Kinger Mosquete, abogado catedrático, experto en Derecho de la Seguridad Social, para compartir con todos ustedes.